Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio teórico sobre el efecto fotoeléctrico. Bueno, en realidad vamos a hacerlo, vamos a empezar por el primero. En el primero me dicen, sobre un metal se hace incidir una cierta radiación electromagnética produciéndose la emisión de electrones. Se produce la emisión de electrones. Me piden en el apartado A que explique el balance energético, tengo que explicar el balance de energía del efecto fotoeléctrico, y en el apartado B me piden que justifique qué cambios se producirían si en el apartado I, apartado 1 del apartado B, subapartado 1 del apartado B, se aumenta la frecuencia de la radiación incidente y en el apartado 2 se aumenta la intensidad, aumentamos la intensidad de dicha radiación. Bien, bueno, vamos a proceder a realizar en primer lugar el apartado A. En el apartado A me están pidiendo que explique el balance energético que tiene lugar en el proceso, el balance energético del efecto fotoeléctrico. Pues bueno, cuando nosotros estudiamos el efecto fotoeléctrico sabemos que una lámina de un metal determinado que tiene electrones en su interior va a ser iluminado por una cierta radiación. Esta radiación va a tener una cierta energía que va a estar determinada va a estar relacionada con los fotones de esa radiación, y entonces esos fotones van a incidir sobre los electrones que hay en el interior del metal, transmitiéndoles su energía, de forma que la energía de cada uno de los fotones va a tocar al electrón, y si es lo suficientemente grande, bueno, la energía del fotón va a transferirse al electrón, y si esta energía es suficientemente grande, el electrón se saldrá de la estructura del metal, y si todavía le queda más energía, entonces este electrón será puesto en movimiento y esa energía que sobre estará en forma de energía cinética. Por tanto, vamos a tener que la energía de la radiación incidente, la energía del fotón incidente, va a tener que invertirse en arrancar al electrón, esa energía es el trabajo de extracción, y además ponerlo en movimiento en forma de energía cinética. Por tanto, la energía de la radiación incidente será igual al trabajo de extracción más la energía cinética del electrón. La energía de la radiación del fotón incidente será igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Ese será el balance de energía. Y además, esta ecuación yo la puedo escribir en términos de, pues teniendo en cuenta que la energía de la radiación incidente puede ser escrita como h por la frecuencia o bien como hc partido por lambda, si me interesa. Tengo que tener en cuenta también que el trabajo de extracción puede ser escrito como h por la frecuencia umbral y, bueno, también podría ser escrito como hc partido por lambda, y que la energía cinética puede escribirse como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado o como Q por el potencial de frenado. Todas esas ecuaciones podría yo aquí tenerlas en cuenta. Y hay una cosa muy importante, y es que si la energía del fotón es mayor que el trabajo de extracción, entonces sí se produce emisión, y sin embargo esto ocurre cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, y sin embargo si la energía de la radiación incidente es menor que el trabajo de extracción, entonces no se produce emisión menor o igual, porque entonces la frecuencia es menor o igual que cuando la frecuencia es menor o igual que la frecuencia umbral, entonces no se produce emisión porque la energía incidente es menor o igual que el trabajo de extracción. Y poco más que explicar del balance energético. Ya hemos explicado que la energía del fotón se transmite íntegramente al electrón, y si es suficiente lo arranca, y si no, pues no. Bien, en cuanto al apartado B, me dicen, vamos a hacer una pequeña raya que divida. En el apartado B me dicen, ¿justifica qué cambios se producen? Sí. Primero, se aumenta la frecuencia de la radiación incidente. Vamos a ver, pues en el apartado B1
Si aumentamos la frecuencia de la radiación incidente, lo que va a ocurrir es que la energía del fotón incidente aumenta. Al aumentar la energía del fotón incidente, lo que va a ocurrir es que como el trabajo de extracción es constante, no hay cambio en el trabajo de extracción, porque el trabajo de extracción del metal es el mismo, no hemos cambiado el metal. Lo que va a ocurrir es que la energía que aportamos es más grande, el trabajo de extracción es el mismo, pues sobra más energía. La energía cinética del electrón emitido será más grande. Los electrones se emiten con mayor velocidad. Lo que ocurrirá es que se emitirán electrones con mayor velocidad. En el punto 2 me dicen si se aumenta la intensidad de dicha radiación. La intensidad de la radiación está directamente relacionada con la energía total de la radiación. Si aumenta la intensidad de la radiación, entonces aumenta la energía total de la radiación. Pero si yo aumento la intensidad, la frecuencia no cambia, la frecuencia permanece constante. La energía total de la radiación es el número de fotones por la energía de cada fotón. Por tanto, es igual al número de fotones por H por F. Si ha cambiado, la energía aumenta, pero no se ha modificado la energía de la radiación incidente, no se ha modificado ni la frecuencia ni la constante de Planck, obviamente, entonces lo que se ha modificado es el número de fotones que llegan. Entonces, si aumenta el número de fotones, lo que ocurrirá es que cuantos más fotones lleguen, más electrones se emitirán. Lo que ocurre es que el número de electrones emitidos aumentará. Como la frecuencia no cambia, la energía del fotón incidente no cambia, por tanto la energía cinética es la misma. Como la frecuencia es constante, entonces la energía de la radiación incidente es constante y por tanto la energía cinética de los fotoelectrones emitidos es constante. No va a haber cambio en la energía cinética, no va a haber cambio en el proceso de emisión, sin embargo van a aumentar el número de electrones porque aumentan más fotones. Si nos llegan 3 fotones, pues van a tocar 3 electrones y van a salir 3 electrones. Si llegan 50.000, ¿cuántos? 50.000 fotones, pues serán 50.000 los electrones emitidos. Esa va a ser la única diferencia. Sin embargo, en el apartado anterior, al aumentar la frecuencia, aumentaba la energía y aumentaba por tanto la energía cinética. Aumentaba la energía del cuanto, la energía del fotón, y aumentaba la energía cinética. Voy a copiar un segundo el ejercicio 2 y ahora voy a parar un momento la grabación y ahora lo vemos. Bien, en este ejercicio nos dicen, imagina que tenemos luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. Me piden en el apartado A. Si ambas logran extraer electrones de un metal, ambas logran extraer electrones. Me preguntan en el apartado 1 del apartado A, ¿cuál produce electrones con mayor energía cinética? En el subapartado 2, ¿cuál produce más electrones? Y en el apartado B, si una de las dos no es capaz de emitir electrones, ¿cuál es? Me dicen que no es capaz de emitir electrones. Bien, vamos a hacer el ejercicio. Primero me dicen luz azul de baja intensidad y luz roja de alta intensidad. En el apartado A me dicen que las dos logran extraer electrones. Vamos a analizar lo de la luz roja de alta intensidad y baja intensidad y todo esto. Venga, vamos. Primero, la luz azul, si nosotros nos fijamos en el espectro electromagnético, la luz azul va a tener una mayor frecuencia que la luz roja porque está más cerca del ultravioleta, está más arriba en la frecuencia, tiene más frecuencia y tiene nos dicen que tiene baja intensidad, una menor intensidad. ¿Esto qué implica? Esto implica, si tiene mayor frecuencia, va a aportar una mayor energía incidente, va a tener una mayor energía en cada uno de los fotones incidentes. Sin embargo, si tiene menor intensidad, va a aportar un menor número de fotones.
¿Esto qué implica? Pues que al tener mayor energía en cada uno de los fotones, la energía cinética de los electrones fotoemitidos será, la energía incidente es más grande y por tanto la energía cinética de los fotoelectrones será mayor. Sin embargo, al tener menor número de fotones, pues el número de electrones emitidos será más pequeño. Por otra parte, la luz roja que es una luz roja, al ser roja tiene una frecuencia más baja que la luz azul, estamos comparando la luz roja con la luz azul, por tanto va a tener una energía de los cuantos más pequeña y esto va a implicar que va a tener una energía cinética más pequeña. Si tiene menor energía de la radiación incidente, la parte del trabajo de extracción es la misma, pero al haber menos energía que entra, lógicamente al ser el trabajo de extracción el mismo, la energía cinética va a ser más pequeña. Y por otra parte, como la intensidad me dicen que es más grande, lo que va a ocurrir es que el número de fotones va a ser mayor. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor la energía total, mayor el número de fotones y por tanto aumentará el número de electrones fotoemitidos. Por tanto, a la pregunta en el apartado I, que me preguntaban cuál produce electrones con mayor energía cinética, la mayor energía cinética es la azul, mientras que en el apartado I2, que me decían cuál produce más electrones la roja. La azul produce electrones con mayor energía cinética, la roja produce un mayor número de electrones fotoemitidos. En cuanto al apartado B, me dicen si una de las dos no es capaz de emitir electrones, ¿cuál será? Si no emite electrones, la no emisión es porque la energía de la radiación incidente es más pequeña que el trabajo de extracción. Si lo hacemos en términos de frecuencia, la frecuencia de la radiación incidente de los fotones de energía va a ser más pequeña que la frecuencia umbral. Teniendo en cuenta que hay dos radiaciones, una emite y otra no emite, va a haber una de las radiaciones. Bien, disculpad, pero había un pequeño problema con la grabación. Estábamos diciendo que la frecuencia era menor que la frecuencia umbral y que por tanto una de las radiaciones tendría menor frecuencia que la frecuencia umbral y la otra tendría mayor frecuencia que la frecuencia umbral. Como hemos visto antes que la frecuencia de la radiación azul era mayor que la frecuencia de la radiación roja, la frecuencia de la radiación azul será mayor que la frecuencia umbral, que será mayor que la roja. Por tanto, la frecuencia de la radiación roja será más pequeña que la frecuencia umbral y por eso la que no produce emisión es la frecuencia de color, el rayo de luz rojo, porque su frecuencia es más pequeña que la frecuencia umbral, su energía de los fotones es menor que el trabajo de extracción y por eso no producirán emisión de electrones.